Bueno, procedemos a dar inicio a la ponencia El tipo de motivación educativa de los estudiantes de primaria durante la COVID-19, ponente principal, Cintia Hernández Vázquez. Buenas tardes a todos. Me dicen si por favor se observa mi presentación y me escuchan para proceder. Sí, se observa, estimada ponente. También la escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Me presento, mi nombre es Cintia Hernández Vázquez, licenciada en Educación Primaria, maestra en Educación Básica y Media Superior, con terminación en Investigación Educativa, actualmente colaboradora del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, y esta tarde me ocupa presentarles el tipo de motivación educativa de los estudiantes de primaria durante la COVID-19. Como todos nosotros sabemos, a partir de esta situación de confinamiento ocasionada por el virus SARS-CoV-2, se llevó a cabo una transferencia desde la modalidad educativa presencial a la modalidad educativa a distancia. En este sentido, estudiantes de educación primaria y de diversos niveles aquí en México, como en muchas otras partes del mundo, se enfrentaron al gran desafío de cómo modificar estas actitudes, cómo poner en práctica diversos métodos de trabajo, estrategias educativas por parte de los docentes. Bien, a partir de esto, a mí me ocupó conocer qué tipo de motivación llevaba a los estudiantes a realizar o no estas actividades durante el periodo de confinamiento y de clases a distancia. Para esto, me ocupó obtener como pregunta principal de mi investigación qué factores motivaron a los estudiantes de educación primaria para realizar las actividades de aprendizaje solicitadas durante el periodo de ejecución de la modalidad educativa a distancia debido a la COVID-19, bajo un objetivo de investigación de identificar los factores determinantes de la motivación de las y los estudiantes de educación primaria para realizar las actividades de aprendizaje solicitadas por él y la docente durante la implementación de la educación a distancia por la COVID-19, bajo la hipótesis de que eran los factores personales los que influían directamente a dichos estudiantes para realizar las actividades solicitadas, donde mi variable dependiente fue la ejecución de las actividades de aprendizaje y mi variable independiente los factores personales del y la estudiante. En este sentido, se realizó un proceso riguroso de identificación de artículos, de libros, etcétera, que hablaran acerca de la motivación, es decir, realizaron una investigación documental sobre el tema, que nos llevó a determinar que había dos tipos de motivación a la que generalmente los teóricos dan sustento, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. No obstante, existen algunos teóricos que hablan de amotivación, que para el estudio no se tomará en cuenta, sino que solamente nos basaremos en la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, como lo abordan Deci y Ryan o Gallardo. En este sentido, consideraremos a la motivación desde el nivel global, es decir, desde la parte de la personalidad del estudiante, desde la parte contextual y desde la parte situacional, basándonos en la teoría del flujo de Semasmili,
debido a que es lo que se pretende, a lo que se pretende llegar con la implementación de una actividad educativa, a llevar al estudiante a un momento donde participe por gusto, donde no se vea motivado por una recompensa extrínseca, sino que surja de él ese deseo de realizar esa actividad, de incluso perder el sentido del tiempo por el gusto que éste tiene respecto a la actividad que está realizando. Para esto, opté por un diseño metodológico con un enfoque cuantitativo basado en un diseño no experimental, transaccional, descriptivo y retrospectivo. Es decir, me ocupó investigar después de que regresáramos a las aulas el qué habían realizado los estudiantes durante el tiempo en que habían estado trabajando a distancia. Para ello, recurrí a 233 estudiantes ubicados de tercero a sexto grado de educación primarias, pertenecientes a zonas rurales del estado de Puebla, México, de los cuales 120 fueron mujeres y 113 fueron hombres, a pedirles que contestaran un instrumento en tipo escala Likert. Para ello, opté por un muestreo no probabilístico por juicio experto, es decir, acudí directamente a determinados directores de escuelas de zonas rurales para que ellos hicieran la difusión del instrumento. No obstante, busqué que estas escuelas en las que deseé que se aplicara el instrumento representaran la diversidad de escuelas que existen en el contexto rural, es decir, escuelas unitarias, escuelas multigrados y escuelas de organización completa. Para este caso diseñé como instrumento una escala tipo Likert con 23 ítems y 5 frecuencias donde 1 correspondió a nunca y 5 a siempre. El instrumento fue diseñado ad hoc para una segunda fase de investigación, es decir, que en esta segunda fase de investigación forma parte del pretest que se está aplicando a los estudiantes. Una vez realizada la recolección de datos de mi instrumento, procedí a realizar un análisis estadístico de fiabilidad, es decir, a partir de una prueba de consistencia interna bajo el coeficiente alfa de Cronbach, que me dio como resultado 0.902 de un total de 1. Asimismo, se realizó un análisis factorial exploratorio con la finalidad de observar cuántos componentes teóricos, de qué manera se agrupaba las respuestas de mi instrumento y con base en esto determinar qué relación mantenían este instrumento con la teoría ya antes indagada. Para esto se realizó la medida Kaiser-Meyer-Olkin, que nos dio como resultado 0.887, lo que permitió corroborar que era viable realizar este análisis factorial. En la prueba de esfericidad de Bartlett se observó una significación de 0.000. Asimismo, un coeficiente patrón superior a 0.344 dentro de cada componente y comunalidades mayores a 0.316, lo que nos permite corroborar que este instrumento puede ser replicado en otros contextos. De tal manera, a partir de mi análisis factorial exploratorio, determiné 4 grupos teóricos en los que hice alusión a los factores personales del estudiante, los factores sociales, ambos pertenecientes a la motivación intrínseca, las recompensas de tipo informativo y las recompensas de control como parte de la motivación extrínseca. Bien, una vez realizado este tipo de análisis estadístico, se procedió a realizar un análisis descriptivo que se realizó a partir de diversas tablas cruzadas,
de frecuencias obtenidas a partir del software SPSS, entre otros. Estos resultados nos muestran que durante las clases, los estudiantes, menos de la tercera parte de los estudiantes se esforzó cada vez más en las tareas y actividades que dejó la maestra o maestro. Es decir, que de ellos que es necesario trabajar esta parte en el retorno a clases presenciales. De la misma manera, encontramos que 74 participantes de tercero a quinto grado consideraron casi siempre participar fácilmente en nuevas actividades organizadas por las maestras o maestros, aunque éstas fueran difíciles. Mientras que en sexto grado, la frecuencia más alta fue regularmente, con 12 estudiantes, situación que colocó a los estudiantes de sexto grado de educación primaria en una frecuencia más baja con respecto a los otros grados. De otra forma, la tercera parte de las y los estudiantes afirman haber cumplido siempre las actividades o tareas solicitadas sin importar cómo se sentían, lo que significa que más del 50% no entregaron por lo menos alguna actividad durante este periodo de confinamiento. Por otra parte, respecto a la opinión que tuvieron los estudiantes al entender lo divertido de participar en las actividades organizadas por él o la maestra, aunque estas fueran difíciles, se encontró que solamente 21.1% del total, de las cuales 20% fueron mujeres y 29.9% fueron hombres, consideraron siempre haber entendido lo divertido de estas actividades. De la misma forma, con un 38.19%, la frecuencia regularmente encontró la mayoría de las respuestas de los estudiantes, lo que nos indica que más de la tercera parte de estudiantes no consideró que estas actividades colocadas fueran atrayentes para su persona. De manera que, a partir de esto, se sugiere que después de un periodo de actividades educativas a distancia, como el vivido a causa del confinamiento voluntario por la COVID-19, las y los docentes prioricemos metodologías de enseñanza y aprendizaje activo que coloquen a las y los estudiantes en el centro de proceso educativo y que no los hagan sentir como que si estuviesen en este mismo proceso de trabajo a distancia. Asimismo, es conveniente dar continuidad a esta línea de investigación desde un enfoque cualitativo que permita a través de grupos focales realizar entrevistas a profundidad para determinar las causas que llevan a las y los estudiantes a percibir que no cumplen con los criterios establecidos para elegir la frecuencia siempre, ya que esta fue una limitación de la investigación. De la misma manera, es necesaria una segunda fase de investigación donde se pueda elegir algún grupo preciso de estudiantes de zonas rurales con la finalidad de implementar un cuasi experimento y ver de qué forma influye la didáctica lúdica en ellos y en su motivación, así como de qué forma impacta esta en los resultados académicos y en su proceso educativo. Pues bien, muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo. Dejo mis datos de contacto. Agradezco su